Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Arri, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Sais, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. En este número hablaremos con Javier Juliá, director de fotografía argentino y miembro de la ADF, Autores de Fotografía Cinematográfica Argentina. Mi fiel compañero Juan Aguirre se encargará de platicar con el gran Juliá. Como siempre, quiero agradecerles que visiten la página de este podcast para que puedan ver el material visual de lo que vamos platicando en este programa. La página cambió y es más fácil ahora. Se llama cinefotolatino.com. Les pedimos también que no olviden seguir nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino. No duden en enviarnos sus comentarios o las preguntas que tengan ahí después de escuchar este podcast. Ahora sí, pasamos el micrófono a Juan y a Javier. Que lo disfruten. Bueno, hoy tenemos el lujo de entrevistar a una persona que personalmente admiro muchísimo, que es Javier Juliá, director de fotografía argentino, formado en Argentina en los años 90 con toda esa generación de lo que se llamó el nuevo cine argentino. Trabajó como director de fotografía en Mala Época, una de las películas que lanzó al mismo tiempo, creo que Pisa Bierrafaso y todas esas películas. Y después, bueno, trabajó con un montón de directores muy variados. Tristan Bauer en Iluminados por el Fuego, con Armando Bo en El Último Elvis y en Animal hace poco, con Damián Cifrón en Relatos Salvajes, con Santiago Mitre en La Cordillera. De estas dos últimas películas son las que vamos a hablar. Y bueno, estamos acá con Javier en París porque está preparando también la próxima película de Santiago. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a participar de este proyecto. La verdad que me encanta lo que están haciendo, así que es un honor, es un placer. Bueno, el placer es mutuo. La primera pregunta que te vamos a hacer es la que hatuemos siempre, que es ¿cuándo empezó tu interés por la foto, por el cine, por la luz? Mira, tengo una anécdota que cuando tenía 6 años tuve una gran pasión. Iba al cine seguido, recuerdo ver películas de Cupido motorizado o fantasía de Walt Disney, algunas películas de Bud Spencer y Trinity. Pero la película que realmente me dejó sumamente impactado cuando la vi por primera vez era La Guerra de las Galaxias. Mirá. Tenía 6 años. ¿Dónde vivías? ¿Sos de Buenos Aires vos? No, de Tucumán. Okay. Vivía en Tucumán e iba seguido. Recuerdo que nos quedábamos muchas veces con mi hermano. Teníamos las películas continuadas, entonces íbamos a ver la película que queríamos ver, veíamos la siguiente y volvíamos a ver la que habíamos ido a ver. O sea, que nos quedábamos 3... Continuado con doble... Ver la película que queríamos ver la siguiente y volver a verla. Pero en ese momento lo que me... No sé, había quedado... Era la primera vez que veía algo como eso, como esa película. ¿Y qué es lo que te acordás que es lo que te impactó? No, me impactaba... Desde muy chico, viste, miraba hacia las estrellas y me resultaba, viste, bastante... Tenía como una fascinación por la astronomía, tenía mi telescopio. Entonces mi cámara, ¿no? Con el ocular. Sí, puede ser, algo de cámara, pero mi primera ambición en ese momento era ser astronauta, porque para mí a esa edad, tenía 6 años, 7 años, cuando tuviera 30, el mundo iba a ser como el de la Guerra de las Galaxias, entonces el futuro iba a ser exactamente igual. Cuando me di cuenta que eso no iba a suceder, empecé a interesarme, digamos... ¿Había un interés también en la fabricación de las películas o era más en ese momento no. El interés por la fabricación se dio a partir de entender de que ese futuro no iba a llegar. Claro, había que hacer entonces otra cosa. A partir de ahí empezó, digamos, como un descubrimiento de la fantasía o de este mundo, de este poder que tiene el cine de fabricar mundos alternativos en ese caso, pero también historias de todo tipo. A su vez que se desarrollaba este descubrimiento, el cine quizás me empezaba a fascinar, obsesionar cada vez más. También me gustaba sacar fotos. Sí.
Me regalaron, tenía algunas cámaras que me habían regalado. Me acuerdo que me regalaron mi primera cámara, una Polaroid automática que la llevaba a todos lados y me encantaba sacar fotos con ella. ¿Y ya después más grande, cuando te fuiste, tenías que elegir una carrera, fue la primera opción? No. No. No, cuando llegó la etapa, digamos, de elegir una carrera, vivía en Tucumán, realmente no me quería ir, ni siquiera lo tenía muy, muy pensado. Así que una vez que terminé la secundaria, me volqué hacia otras cosas, que duró muy poco, y me di cuenta que no era lo que realmente quería hacer. Y recuerdo que mi mamá, que siempre obviamente sabía de mi pasión por el cine, llegó un día con un pequeño recuadro chiquitito que decía que se abría una nueva carrera de cine en Buenos Aires, y me dijo: ¿querés ir? Si vos querés ir, nosotros te apoyamos. Y la carrera era la carrera de diseño de imagen y sonido. En la UBA, claro. En la UBA. Fui con ellos a Buenos Aires. Finales de los 80, ponele. Si no me equivoco, era año 89 o 90, por ahí. Averiguamos, era una carrera que todavía estaba en formación, ni siquiera se había abierto. Se suponía que se iba a abrir, pero bueno, decidí incursionar. Después, al año siguiente, cuando ingresé, digamos, en la carrera, bueno, también era bastante difícil. Recuerdo que a finales del primer año de estudio hicimos una fiesta para recaudar fondos para comprar un televisor y una videocasetera, porque claro. No había. O sea, que no había equipo, era una formación muy teórica. Sí, era una formación bastante teórica, pero también tengo muy buenos recuerdos. Sobre todo tenía un profesor en segundo año de imagen y sonido, que fue Theo Kaufman, que la verdad que fue uno de esos profesores que me abrió la mente hacia a mirar el cine de otra manera, a tratar de percibirlo y estudiarlo de otra manera. También lo bueno quizás de ese momento, digamos, que como formación teórica se daban muchas materias en la Facultad de Filosofía y Letras. Claro. Donde claro, la aproximación al cine era muy profunda, digamos, no era solamente no era solamente práctica, claro. era más bien teórica, pero para mí fue muy altamente productivo. Creo que también hay que después lo ampliamos, pero también hay como discusiones en las cuales, o consejos, digamos, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien que quiere entrar al cine? Bueno, filmen. Y hay un momento que te cuestionás, bueno, ¿pero qué querés filmar? Y para saber qué querés filmar, viste, digamos, el mundo, o digamos, cuanto más podés abarcar o cuanto más podés estudiar o conocer o interesarte por otras cuestiones que no tienen que ver con el cine, siento que todo eso, digamos, te nutre para después poder plasmarlo en una imagen, en una pantalla, en una historia o lo que sea. O sea, que vos dirías que a alguien que quiere hacer cine, lee, estudia sobre arte, estudia sobre otras cosas para nutrirte. Exacto. Claro. Digamos, trata de nutrirte de todo lo que está a tu alrededor, porque todo eso, digamos, te siento que después de alguna manera se plasma en lo que haces. No es necesario solamente, viste, estudiar cine, ver películas. Una cosa endogámica de estar hablando de cine, filmando. Que nos ha pasado un montón de veces, claro. ¿viste? Que hablamos de cine. Bueno, el mundo, la vida no es una pantalla de cine. Es mucho más compleja, mucho más rica, mucho más interesante. Y después nosotros tratamos de todo eso, volcarlo en ciertas ideas o cosas. Me parece que es digamos, el camino que... Entonces ese camino que me vi forzado en un punto a tomar, creo que fue muy rico y muy productivo, y estoy muy contento de que se haya dado de esa manera. Después se abrió la Universidad del Cine también en ese momento, que fue un núcleo donde un montón de gente que también estaba dando vueltas y que quería, con intereses, digamos, acerca del cine, que también estaban dispersos, digamos, claro. O estudiando otra cosa. Un lugar de reunión para esa... Fue un lugar de reunión donde se juntó gente de diversas generaciones, incluso, ¿viste? Había gente bastante mayor, había gente que acababa de salir del colegio y gente de mediana edad. ¿Quiénes eran tus compañeros de banco que podamos conocer? Bueno,
en esa época estaba desde Verónica Cura, colegas míos, Bill Nieto, Lucas Schiaffi, Pablo Trapero, Ulises Rosell, Rodrigo Moreno. Claro. Había como una generación, digamos, Una linda clase. Marcelo Lavitman, digamos, muy ávida y con mucho entusiasmo, muchas ganas, digamos, mucha energía. ¿Y ahí recibiste más lo que sería la formación más técnica en la FUC? Sí, hubo un mix también. También porque se filmaba más por ahí. Se filmaba más. Ahí es como que realmente es en la FUC donde empecé a aprender lo que realmente, o por lo menos empezar a entender un poquito más lo que es un set de filmación. Claro. Empezamos a experimentar, a filmar. Fueron las primeras cosas que filmé. ¿Y en esa época ya existía la orientación de director de fotografía o era una carrera común? Mira, cuando ingresé, bueno, cómo me vuelco también hacia la fotografía. Nunca había pensado realmente en ser director, pero en ese momento era como lo que había que ser, Claro. ¿viste? Más o menos. Pero tuve la suerte de tener como profesores en primer año de la FUC a el Chango Monti y Marcelo Camorino. Qué lujo. Que fue como un lujo, un gran lujo, que también es como que me abrieron la cabeza hacia un mundo que siento ahora viéndolo a la distancia, que estaba en algún lugar de mi ser, Latente, pero claro. no tenía el conocimiento pleno para entender que era eso lo que quería. Y el Chango empezó a hablar de El Pablo Chango, Tabernero sí. y de su historia. Y el Chango empezó, digamos, le dio como otra impronta a la imagen y a la fotografía, una teorización y Un cuerpo, sí. un sí. cuerpo que para mí en ese momento todavía no entendía o no llegaba a comprender, y que empecé a comprender a partir de conocerlo a él y sobre todo a partir de conocerlo a Marcelo Camorino, quien estaba con él, y que es una generación posterior también. Sí, que es una generación justo posterior a Chango. Chango, pero que también me abrió las puertas literalmente de su casa y de ir a sentarnos a tomar mate en su casa, a charlar, a hablar de cine, de la imagen, a darme libros y decirme, y irme de su casa con 3 libracos y léete todo esto. O sea, eran verdaderos maestros. Eran verdaderos maestros con una generosidad enorme. Y que cada vez que tenía quizás un corto o algo, lo llamaba y le decía, che, Marcelo, me recibía nuevamente, me hablaba. Fue mi gran maestro, a Marcelo le debo casi todo. Y de hecho, tuve la suerte de poder trabajar un tiempo con él, y fue él el que también me abrió las puertas, ¿viste?, para hacer mi primer trabajo profesional como director de como fotografía. Asistente de él, o Trabajé como meritorio, como segundo Claro. de cámara, hice alguna cosa como asistente y yo estaba trabajando, empezando a Al mismo trabajar tiempo bastante, filmabas. y al mismo tiempo filmaba algunos cortos, había hecho Mala Época. ¿Y te acordás cuándo fue el primer momento? Siempre preguntamos lo mismo porque nos interesa, que te sentiste que eras director de fotografía, el primer corto, o fue por ahí en la primer largo, que dijiste, esto es lo que soy, como que uno cobra conciencia de esa identidad de director de fotografía. Es una buena pregunta. No, hasta después de hacer cortos y incluso después de hacer mi primer largometraje que hicimos, que lo habíamos hecho como una codirección de fotografía, porque en esa época con Lucas Schiaffi, que éramos compañeros, hacíamos muchas cosas juntos, pero no sé, creo que la primera vez que me sentí director de fotografía, te diría que fue bastante tiempo después, cuando empecé a trabajar, o cuando me empezaron a pagar por eso. Claro, sí, no es menor, claro. Digamos, tenía la ilusión incluso de trabajar más en cámara, o más años, o más tiempo, Claro. digamos. De aprender el oficio más despacio. Sí, pero bueno, se dio un poco así, y se dio gracias a Marcelo Camorino, que un día me llamó por teléfono y me dice, te recomendé para un trabajo, un comercial. Yo siempre pensando que me había recomendado como en el equipo de cámara, le dije, bueno, gracias, está bueno. Me dicen, pero como fotógrafo. Y yo dije, no, pero Qué cagazo. ¿cómo como fotógrafo? Que sí, que vas.
no, pero Marce, no sé, dejate de joder, andá, hacelo, vos podés, no sé, me ayudó muchísimo. Después fui a su casa, viste, me dio Te ayuda a preparar el laburo. Sí, me dio sus consejos, y casi que me forzó a hacerlo. O sea que ese contra fue mi por voluntad. Ahí, ese fue por ahí el hito. Y entonces, fue por ahí el momento en el cual me empecé a sentir como, bueno, esta es la profesión que tengo y lo que voy a hacer de acá en más. Eso no lo dijimos, pero trabajaste también bastante en publicidad, Sí. en paralelo, al mismo tiempo que hacías ficción. ¿Sentís que va de la mano? Hay gente que lo pone. ¿El oficio que adquirís en publicidad te ayuda en los largos? Mira, tengo la suerte también de que quizás muchos de los directores con los que trabajo en publicidad, digamos, son directores que tienen mucho interés por lo narrativo, digamos, Claro. no solamente digamos, Por tenés vender el directores de publicidad que están más volcados simplemente al aspecto visual de la imagen, a que sea impactante, etcétera. sí, a que sea impactante, lo cual la verdad que también a veces es atractivo, es muy atractivo. Pero también, viste, muchos directores que están volcados a contar pequeñas historias de un minuto. Así que en ese sentido siento que mucho del trabajo que hice también en comerciales me han ayudado a poder condensar y saber lo que a veces tiene de interesante para mí el comercial es el poder de condensación que tiene, digamos, cuán importante Poder de es síntesis. el poder de síntesis de decir, bueno, en 30 segundos tengo que contar todo esto. ¿Es posible? ¿Cómo podés resumirlo y cómo podés Hacerlo de la manera más eficiente. todo aquello que no contribuye a contar esta pequeña historia en un tiempo tan limitado. Pero bueno, dicho esto, sí, son complementarios. Son medios, sí, son distintos, tienen ciertas cuestiones complementarias, te permite también experimentar en un montón de aspectos, es enriquecedor. También me permite, una de las cosas más interesantes de mi trabajo, creo yo, es poder conectar con distintas personas, distintas visiones, distintas necesidades, cada director es único y la publicidad te permite, digamos, estar en contacto con mucha gente que tiene muchísimo talento, que son muy creativos y bueno, y estar a la escucha y tratar de entender la lógica de cada uno. Aprendes, es un poco lo mismo que te decía antes, es tratar de absorber todo lo que te rodea de alguna manera y tratar de entenderlo. Y para mí, como director de fotografía, tratar de... a veces siento que uno hace un poco o trato de hacer un poco de psicoanalista en el sentido de tratar de entender, de entrar en la cabeza del director y cuáles son exactamente sus necesidades y ver cómo yo se las puedo brindar. A veces entendés mejor la película vos que ellos, la que ellos quieren filmar, no la que vos querés. Puede ser. Pero pasa. Puede pasar, pero es una traducción. ¿Cómo entras en el mundo de esta persona y tratás de adaptarte para crear un ambiente que pueda potenciar todo lo que tiene en su cabeza? Obviamente uno trata de trabajar con directores a los cuales de alguna manera... Los entiende, claro. No sé si los entiendas, porque hay veces que puede ser que no los entiendas, pero sí hay algo que te atrae de lo que propone, de su visión. Sentís que hay algo en él que potencialmente puede ser que vos podés poner en valor, claro. Interesante para ver, interesante de plasmar en una pantalla. Entonces uno trata, o por lo menos yo trato en lo posible de tratar de trabajar con gente a la cual de alguna manera admira. Claro. Bueno, hablando de buenas películas, vamos a hablar de Relatos Salvajes, película que se estrenó en 2014. Como decíamos por ahí antes de arrancar, es un poco un hit, entonces por ahí ya hablaste mucho de esta película. Es una película bastante grande, está la Warner, KIS, que es una productora muy grande de Argentina, El Deseo de los Almodóvar, y es una sucesión de diferentes, para los que no la vieron, es una sucesión de diferentes episodios o de diferentes relatos. Son 6 en total. ¿Cómo la pensaron en la película?
cómo la prepararon? ¿Como una película entera o como cada episodio como un universo en sí mismo? Bueno, mira, se dio algo bastante casual. No habías trabajado nunca con Cifrón. No, yo no había trabajado nunca con él, había visto sus películas. Al momento de filmarlos no había visto los simuladores. Se dio la casualidad de que yo había hecho una película anterior donde KIS había estado involucrado, que se llama El último Elvis, y que a Damián le había gustado mucho, y que por eso nos juntamos Pero bueno, las cosas del destino me llamó para otra película. Una película que se llama... Es un proyecto que él tiene todavía, que se llama La pareja perfecta. Ok, una que todavía no se filmó. Exacto, que no se filmó, que por circunstancias de timing de actores y con los cuales él quería filmar y cosas así, decidió en un momento no hacerlo y me dice, mira, no voy a hacer esta película, pero tengo esta otra escrita y vamos a ir para adelante con esto. ¿Y el guión ya estaba armado o eran fichas? El guión, no, el guión ya estaba armado, me lo envió, obviamente lo leí, lo devoré rápidamente y las primeras charlas que tuvimos con él me comentaba que en un momento de su idea, digamos, para la película era incluso llamar a distintos directores de fotografía para cada una de las historias y que cada una tenga su personalidad y su impronta y no sé qué. A partir de ahí, viste, yo empecé a elaborar, digamos, una serie de pautas para cada una, en las cuales, viste, digamos, de alguna manera para diferenciarlas cada una que sean realmente... Pero una de las cosas que nos preocupaba era esta idea de que las películas de episodios generalmente no funcionan, y cuando empezamos a hablarlo, ¿viste por qué no funcionaban? Y es porque, esa era mi teoría, digamos, o nuestra teoría, que también tiene que ver, generalmente son hechas por distintos directores, y es como que entras y salís de un mundo constantemente, ¿no? Entras y salís de un lugar. Entonces también querían darle cierta coherencia, digamos, finalmente. Sí, entonces como que pasado toda esta etapa dijimos, bueno, un día llegó Damián y me dice... Mira, creo que cada una debe tener su personalidad y tenemos que buscarle cuál es la personalidad, pero las 6 deben pertenecer al mismo universo. Con lo cual también entraba una delgada línea en la cual cada una debía tener como una personalidad, una impronta, pero no separarse completamente del resto. Son 6 historias que suceden en un mismo universo cinematográfico. Obviamente eso también, viste, está... Además hay una lógica narrativa, ¿no? Porque en todas hay un disparador y en el que... Hay una lógica narrativa, hay un mismo tipo de humor que tiene que ver con la personalidad de Damián, hay un mismo tipo de... Y también hay una apuesta que... siendo en algunos casos no siendo siempre exactamente igual, digamos, pero sí es similar, que tiene que ver con gustos estéticos y con decisiones, digamos, que tomamos de cómo narrar la historia, pero que tienen que ver mucho con la forma en que Damián ve sus películas. Sobre eso te quería preguntar exactamente cómo es filmar con Cifrón. Viendo esta película... parece de un nivel de precisión milimétrica donde lo que decías antes, cada plano está pensado de una forma muy económica también para por ahí hay muchos movimientos de cámara y cada movimiento de cámara, por ahí la cámara solamente se levanta o hay un cambio de foco solamente y eso cuenta algo importante, introduce un personaje, anticipa algo, hay... traveling scene cuando aumenta la tensión, que también son muy narrativos, hay cámaras adentro de los placares, abajo de las alcantarillas, también hay como una y es tan obsesivo él como parece en la película, está todo con un guión técnico de hierro ya todo pensado. ¿Es tan obsesivo? Sí, como parece en la película, sí. Hay un guión técnico de hierro, sí, no. Generalmente la cantidad de planos que muchas veces se querían hacer era imposible durante el día, entonces había como también una cierta adaptación a las posibilidades de la cantidad de horas que teníamos para filmar. Cada uno de los episodios tenía un nombre que al final no está en la película y creo que está muy bien que no estén.
en un momento queríamos cada uno separarlos con un nombre. Pero el episodio de las ratas, que es el que sucede en el restaurante de la estación de servicio, yo te diría que cada plano que hay en ese episodio está usado de punta a punta prácticamente. Es como con una precisión casi matemática, quirúrgica. Está editado en 5 minutos, ya estaba todo. Exactamente. Porque todo lo que filmamos en ese lugar está plasmado ahí, y si vos ves cómo se desarrolla, vas a ver que prácticamente no hay ninguna repetición de un plano. Antes de entrar por ahí en el detalle de cada episodio, que después por ahí alguna cosita vamos a hablar de cada... Eso es parte de la genialidad de Damián, ¿no? Que tiene esta visión única de poder construir la película en su cabeza mucho antes de plasmarla, ¿no? ¿Los mejores directores son montajistas para vos, pensando en esto? No depende de cada... Yo creo que volvemos a lo mismo. Creo que cada proceso creativo de los directores, cada uno tiene un proceso creativo distinto. No es ni mejor ni peor, es distinto. Yo he hecho cosas con directores a los cuales admiro mucho, que improvisan muchísimo en el momento y que construyen de otra manera la historia o la plasman de otra manera, y hemos conseguido cosas que a mí me parecen muy gratificantes, digamos, que me parecen muy, muy buenas, con un proceso completamente distinto. Cada película, cada director tiene su propia lógica. Director tiene su mundo, y parte de nuestro trabajo, creo que como directores de fotografía, es poder entender ese proceso y poder brindarle las herramientas lo más posible para que ellos puedan construir a partir de eso, ¿no? Y guiarlos y apoyarlos en ese sentido. Acompañarlos. En esta película hablabas de coherencia. Toda la película, si no me equivoco, está en el mismo relación de aspecto, 2.35, pero son lentes esféricos, ¿no? Son lentes esféricos, sí. Okay. Sí. Me preguntaba en qué la había filmado. Era un momento que todavía no estaba el anamórfico tan presente. Había unos lentes anamórficos muy grandes, muy pesados en Argentina, que eran los Elite. Pero por otro lado también, no recuerdo bien si hicimos algunas pruebas con eso o no, pero también tiene cierto gusto por las líneas, por la pureza de las líneas y por la simetría, y por la simetría y la forma en que se compone. Entonces, de alguna manera, un lente anamórfico hubiera sido contraproducente creo yo, para lo que él buscaba en ese momento. Bueno, ahora sí, por ahí podemos entrar en lo que son los diferentes episodios. En el primer episodio, que es el del avión, eso filmaste en un avión de verdad, ¿no? Sí, filmamos en un avión que estaba en Ezeiza, un avión que tenían prácticamente desmantelado. ¿Lo podías desarmar? Porque uno que se pregunta, sabiendo que es un set de filmación, es ¿cómo haces para filmar en un lugar tan chico? Bueno, sí, es muy complejo, es muy desgastante, porque cada vez que te tenés que mover, implica el movimiento de un montón de gente que está en el pasillo. En la primera escena tenés un plano contra plano que imagino que sacaban los asientos. Sí, teníamos un técnico del aeropuerto realmente muy, muy bueno, con mucho entusiasmo, que rápidamente nos sacaba un asiento, nos ponía un asiento. Ahí filmaron los dos del mismo lado y lo dieron vuelta. ¿No te acordás? No me acuerdo. O sacaron los asientos de los dos lados. Sacamos los asientos, no. Sí, y de hecho, casi todos los cortos se filmaron en orden cronológico. Claro. Así que íbamos sacando un asiento, volviendo a poner, después lo volvíamos a sacar y lo volvíamos a sacar y lo volvíamos a poner, y así sucesivamente. ¿Y el traveling? El traveling final, sí, cuando fue una construcción, una idea que tenía Damián de este traveling. Al principio también hay un traveling, pero después está el traveling acelerado. Sí, al principio hay un traveling, pero eso es... bueno, creo que usamos usamos el mismo. Teníamos nuestro key grip, que era Ari Vélez, construyó un pequeño dolly que entraba justo en el pasillo, y que podíamos poner ahí, y
Pero las vías no entran, o sea, construyó todo. Sí, las vías eran simplemente caños, 2 caños creo, y por ahí andaba nuestro pequeño dolly, que tenía una torreta donde iba como un bazooka ahí, bien chiquitito. Tenía un bazooka con el cabezal y la cámara. Y el plano final, que es este gran traveling a toda velocidad, que sale además, disparado hacia atrás, básicamente lo que se hizo era el mismo dolly, la cámara fija que si no mal no recuerdo, le dimos un pequeño dash como para que pareciera, sí, ¿viste?, un poco inclinada. Las vías iban desde la cabina del piloto hasta el final. Había una polea que se agarró a la puerta del baño de atrás del avión. Y alguien tiraba. La soga salía por la puerta trasera del avión mismo, y básicamente lo que se hacía era tirarla para atrás a toda velocidad. A toda velocidad. Y Ari, recuerdo que estaba cerca del final del carro para frenarlo, porque básicamente había 2 grips. Porque aparte con esa altura se iba todo. Había 2 grips afuera del avión, simplemente tirando con todo el dolly para atrás. Y después, obviamente después se borraron todas las vías claro, que se veían por el pasillo, ¿no? Los caños que estaban ahí en el pasillo. Armaron todo un dispositivo para filmar adentro. También hay un plano, bueno, de adentro el primer plano adentro del avión está dentro del maletero, la cámara, hay un montón de planos medio imposibles. Sí, fue como ese plano, si mal no recuerdo, usamos, en ese plano, para poder hacer ese plano, usamos un lente, un periscopio, pusimos la cámara adentro y el periscopio, perfecto, viste, quedaba adentro en la posición de pegado contra el fondo del maletero, lo cual era bastante complejo porque había que iluminar bastante para que exponga, porque esos lentes son 5, 6, 8, no me acuerdo. ¿Y cómo iluminaste adentro? Y adentro cambiamos, bueno, el avión no tenía iluminación y no se podía prender, digamos, así que tuvimos que iluminarlo completamente. Lo que se hizo es, en el centro había un espacio justo para poner tubos fluorescentes, y después eso fue un trabajo bastante arduo, que es cada ventanilla tenía una pequeña luz que tampoco andaba, y hubo que poner en cada uno de ellos una tira de LEDs. Y que cada una estaba conectada. Hubo un trabajo ahí de un día o 2, viste, de pre-light, donde tuvieron que armar todo, cada una de las ventanas y conectarlas entre sí. Después afuera, lo que hice, como el avión estaba y no se podía mover, yo intenté en un momento llevarlo adentro de un hangar, pero no se podía por cuestiones de presupuesto o cuestiones de disponibilidad de hangares y qué sé yo. Entonces lo teníamos que filmar en el exterior mismo donde estaba plantado. Lo que hicimos es armar, casi te diría, como una especie de gran carpa blanca alrededor. Eran, si no me equivoco, un techo sobre las ventanitas. Si no me equivoco, eran de cada lado había como 3 tamizadores 6x6 de techo y 3 más de pared, que cubrían el 90% del avión. Claro. A cada uno de esos, adentro de esas carpas, digamos, lo que hice fue rebotar luces. Generalmente eran HMI de 6 y de 4. Había bastantes. O sea que tenías tú una luz suave que te entraba y eso te tamizaba también Tenía una luz suave que entraba por las ventanas y tenía, viste, la luz interna del avión. Y después teníamos efectos de... Sí, hay una cosa muy interesante con un sol sobre una grúa, ¿no? Imagino. Sí, como era una grúa con era una grúa con un HMI de 18, una Rimax, que lo teníamos como en momentos muy específicos. Claro. Es como que el primer rayo del sol aparece la primera vez que escuchamos el nombre de Pasternak, claro, que dice Pasternak, y era el primer momento en el cual la luz se asoma y empieza a jugar, digamos. Como que marca ese momento. Todos los episodios tienen como una
Me acuerdo, por ejemplo, cuando le sacan el auto a Darín, hay como un chispazo atrás de un tipo que está con una sierra. Después, antes de que venga el tipo del auto, hay como un vientito y se levanta el polvo, ¿no? Sí, y acá es la luz. Acá es la luz, digamos, de Damián. Claro, pero acá eras vos, acá era el sol que como que el sol avión dobla. Sí, en realidad era como que nuestra idea era como que despegan al amanecer, pasan un banco de nubes y cuando pasan ese banco aparece el primer rayo del sol. Claro, igual cambia el ángulo también del sol. Para mí era como que el tipo pegaba la vuelta. Bueno, la idea también es esa. Hay un momento, sí, el sol sigue jugando y hay un momento en el cual hay un personaje que cruza, que muy pocos saben, que es Pasternak, claro, que aparece y que cruza y cierra la puerta. Y cierra la puerta y a partir de ahí el avión empieza a pegar la vuelta y empieza a girar. Lamentablemente lo único que siempre me quedó como algo pendiente era que mi idea era que el sol en algún momento aparecía del otro lado. Ah, ok. Porque pegaba la vuelta. Pero bueno, era muy complejo, llevaba mucho tiempo llevar todo del otro lado. Todo el sistema del otro lado. El hecho de que también se filmó en relativamente poco tiempo, y todo costaba mucho, ¿viste? Claro, el alquiler del avión. Sí, el alquiler del avión, pero costaba mucho también trabajar adentro del avión. Claro. Obviamente, cada movimiento implicaba un montón de cosas, ¿viste? Sacar asientos, poner asientos, llevarla. Era bastante complejo. Pero bueno, siempre me quedó como pendiente que me hubiera gustado que el sol esté del otro lado. El sol al final esté del otro lado. Para la segunda parte. Después está el de las ratas que decías vos. Acá hay una cosa muy interesante con respecto a la cocina que está toda fría y el salón que está bien cálido. Sí. Y después la luz cálida también medio que acompaña a la cocinera, ¿no? Cuando ella está fumando afuera, maquinando, hay una lamparita naranja arriba, cuando está, creo que sale del baño, no sé qué cosa, también hay una lamparita naranja, la primera vez que habla. La primera vez que habla, muy perceptivo. Y entonces, claro, y me pareció muy interesante porque habitualmente pasa eso en las buenas películas, con detalles, por ahí con una idea muy simple pero muy bien ejecutada, seas consciente o no seas consciente, eso construye. Sí, bueno, sí, la idea era, ¿viste? Cómo construir también estos dos espacios y que se diferencien y que... Este tipo tan desagradable. Digamos, este tipo tan desagradable esté en este lugar que es más ameno, más cálido que la cocina, que es un poco más fría, verdosa y un poco... más cruda, donde de alguna manera también se teje esta idea del asesinato. También son esas cosas que uno a veces no sé si las concientiza tanto, simplemente siente que son que es una buena manera de diferenciar los lugares y poner al espectador, digamos, en un contexto distinto en cada momento y saber de qué estamos hablando. En un lugar se está maquinando, digamos, una idea, que es el crimen, y en el otro lado se está ejecutando. Siempre ese equilibrio entre no ser muy obvio, pero que al mismo tiempo... digamos, exactamente. Se lea, sí, o que quede. Bueno, y acá hay muchas cosas para hablar, ¿no? Pero está todo lo que decíamos antes de la construcción a través de los planos. Está el plano en el que se ve el veneno para ratas, que es un movimiento de cámara y aparece el veneno muy, muy impactante. Hay cuando la mina se da cuenta que le puso el veneno adentro, hay un traveling también para marcar ese momento de tensión. Está todo lo que vos decías antes, como esa coherencia en la construcción de la imagen, se ve. Sí. Es parecido al del avión en algún punto, por algunos marcadores visuales muy, muy claros. Sí, en la forma en la que creo yo Damián construye las historias a través de, digamos, tiene un trabajo muy consciente, digamos, desde la escritura del guión, desde cada frase que está ahí, digamos, tiene un porqué, pero después lo construye y lo trabaja mucho con los actores,
Y también lo construye y lo trabaja mucho a través de la imagen y de la apuesta, digamos. Creo que utiliza de una manera muy, muy creativa y muy todos los elementos que tiene el cine, desde la música, la literatura, desde el sonido. Es muy obsesivo con el sonido, con los pequeños detalles de sonoros, con la música, con el montaje, con la imagen, con el encuadre, con el color. Cierta entonación que tienen los actores a veces. Intenta, digamos, utilizar todos los recursos, digamos, creo yo, eso es parte de su genialidad, utilizar todos los recursos que el cine te provee para llegar a contar lo que quiere contar. Contar lo que quiere contar. Después necesitas un buen DF que te ayude también un poquito. En el episodio siguiente, que es el del auto, el tipo que se vuelve loco, los dos que se vuelven locos adentro del auto, hay una cosa muy interesante. Hablábamos antes de puesta a cámara. Acá también la cámara está en todos los lugares posibles desde el que se puede filmar en auto. Está adentro, afuera, en el vértice del auto. Hay algo de la publicidad en esto. Se ve que ha filmado autos o no. Hay como no necesariamente, bueno, pero digamos ha visto. Pero ha visto. Pero se filma de todos lados donde se puede filmar un auto. Pero con respecto a este episodio te quería preguntar, porque es todo exterior día. Sí. ¿Cómo laburás los exteriores días? También hay diferentes formas. ¿Iluminás, no iluminás? Mirá, dos cosas. ¿Cómo trabajo los exteriores día? Generalmente ilumino muy poco, casi nada. Utilizo muchos rebotes de luz y ese tipo de cosas, pero siento que la iluminación en exteriores es como generalmente siempre la siento obvio, salvo que sea, viste, un plano corto en el cual querés mantener la continuidad con el sol, claro, y podés vestirlo con alguna luz. Generalmente todo lo demás me resulta un poco artificial. Sí. Entonces, lo que trato generalmente al trabajar exteriores días es, dentro de lo posible, tratar de armar un cronograma con el director y el asistente de dirección, de trabajo, claro, y tratar de trabajar en función de cómo corre el sol para tratar de mantener cierta continuidad y eso. Dicho esto, en este caso, como filmábamos todo casi en continuidad, digamos, porque también tiene que ver con cómo se iba desarrollando. O sea, teníamos un solo auto, o sea, cuando el auto se cae, es el claro, auto que se cae. ¿Cuántos días estuvieron para hacer este episodio, te acordás? Habrán sido 7 u 8. Un poquito más de una semana. ¿Sí? Fue el más difícil, te diría. Por todo, sí, fue el más complejo de todos. Pero dicho esto, imagínate que teníamos que filmar durante 7 u 8 días en continuidad prácticamente. De hecho, al final se ve el sol, ¿no? Ahí a través del auto. Sí, y si te pones a estudiarlo. El otro contraplano cuando sale de la puerta no pega exactamente. Hay cuando el auto vuelve para atropellarlo al personaje de Walter, vas a ver una sombra que cruza todo el decorado porque se nos estaba yendo el sol, claro, el sol está en otra posición y yo en un momento dije... Yo la vi varias veces la película y no lo vi. Así que... Bueno, era una de esas cosas que yo cada vez que la veo digo... Claro, a uno le queda, sí. Pero es un momento en el cual también tenés que saber que, bueno, es ahora o nunca, sí, porque esto si no tenemos otra chance, porque después el auto tenía que estar... Al otro día ya tenía que estar volcado en la barranca, entonces hay un momento que decís, bueno, hay que hacerlo porque si no Pero en todo caso la mejor forma por ahí de trabajar un exterior día es meterse en el plan de rodaje lo más que puedas, sí, ¿no? Lo más que puedas, tratar sin hinchar demasiado y al mismo tiempo... Sí, tratar de ver cómo podés, viste, tratando de no tampoco particionar demasiado la escena, que tengas que filmar una cosa, viste, y el contraplano que filmás después es el comienzo de la escena y el contraplano es el final, o sea, tratando de que eso no suceda, ver cómo podés armarlo lo mejor posible en función de cómo va el sol, de cómo va el sol y cómo corre. En este caso también había algo de luz artificial porque teníamos bastantes interiores del auto y simplemente para poder entrar
con un poco de luz adentro del auto. Para poder ver afuera también. Para poder ver afuera y ver adentro. Teníamos luces rebotadas. Que era para levantar el nivel, simplemente. Sí, y en algunos casos en algunos planos usé luz artificial simplemente también como esto, para crear un... Se fue el sol. Se fue el sol y crear, viste, un sol desde adentro. Hay un par de planos que donde ves desde adentro a Walter afuera y tienen una luz artificial que imitando la del sol. Claro. Después, dentro de lo que fue la pelea dentro del auto, ahí se usó bastante luz artificial porque de hecho terminó filmándose a las 6 de la mañana. Claro. Filmamos toda la noche. Es una gran parte de atardecer cuando el auto está... ya está de punta. Cuando ya está de punta, bueno... El tipo entra por atrás. Gran parte de esa pelea está filmada de noche. Digamos, porque ya se nos fue la luz y teníamos que seguir filmando y terminamos a las 5 de la mañana filmando. Todo lo que están escuchando les pasó alguna vez, me parece. Sí. Bueno, después viene el episodio que es mi preferido, imagino el preferido de muchos. No sé cuál es el tuyo preferido, que es el que viene ahora, es de Bombita. Sí, pero yo creo, a mí por lo menos, sobre todo viviendo acá en Francia, la lucha contra la burocracia y la desesperación me siento totalmente identificado. En ese sentido, esto es una anécdota que no sé si vale la pena, pero te la cuento. Me pasó cuando leí el guión y qué sé yo, y charlábamos con Damián. A mí me pasa que vivo en Núñez y la gente estaciona en cualquier lado. Claro. En cualquier lado, en la esquina. En la puerta de tu casa. Y en esa época tenía un hijo bastante más chiquito, que muchas veces lo llevaba con el cochecito y en la rampa de discapacidad para bajar cosas tenía un auto o yendo en bicicleta. Y sinceramente lo que quería era reventar los autos, que venga una grúa y las tire en el medio del río de la Plata. Entonces, ese sentimiento de impotencia, todo lo conocemos. Pero viste, era como al revés, viste, era como que lo agarre una grúa y lo tire en el medio del río de la Plata. Entonces le dije a Damián, la verdad que vivo en Núñez, nunca voy para el centro. Le digo, pero ¿a vos te parece? Porque al final, o sea, lo que más odio son los tipos que se estacionan mal, ¿viste? O sea, no los soporto, ¿viste? Estabas del otro lado. Estaba un poco del otro lado. Me dice, no, porque no es así. Bueno, pero la burocracia que está hecho el sistema para cagarte, para no sé qué. Bla, bla. Digo, bueno, qué sé yo, está bien. Y me pasó una cosa muy, muy graciosa. Después de que lo habíamos filmado, durante el rodaje, habíamos también rodado el corto con Oscar Martínez. Y Oscar, viste, me invitó al teatro. Él estaba haciendo Amadeus en ese momento, no sé qué. Sí. Fui con mi mujer a la calle Corrientes y no me acuerdo qué hora, qué sé yo. Empecé a buscar un lugar para estacionar. Dije, bueno, tenía tiempo. Dije, voy a buscar un lugar para no entrar en un estacionamiento. Encontré un lugar muy cerca del teatro, sobre Corrientes. Estaba todo lleno de autos. Estacioné ahí. Y te lo llevaron. Obviamente me lo llevaron. Cuando me lo llevaron salí indignado. Dije, ¿pero por qué me lo llevaron? No, porque no se puede estacionar ahí enfrente del teatro. Pero digo, ¿y dónde estaba el cartel o la pintura amarilla? No, pero usted tiene que ser. Y me pasó casi lo mismo. Él lo llamaste a Damián. Tenía razón. Llamé a Damián y le dije, Damián, tenés razón, hay que explotar todo esto. Hay que reventarlo. Bueno, en este capítulo, en el de Bombita, y bueno, cuando el tipo al final, cuando empiezan, después de que sale de la comisaría, después de haber roto la ventanilla, empieza toda una sucesión de planos imposibles, lo que habíamos dicho antes, adentro de la alcantarilla, adentro del cajero, adentro del baúl, hasta que explota, el tipo hace explotar la garita donde está en el carreo. Esa escena en particular, la última, ¿cómo la filmaron? Imagino tiene cierta complejidad técnica, ¿te acordás? Sí, tiene bastante postproducción, digamos. Sí. Todo lo que es la explosión y todo eso fue... Sí, imagino que fue pero hay que pegarlo. Y la primera parte de la explosión que sucede dentro de la garita de esta oficina, eso sí se filmó, hicimos un gran croma exterior para después pegar la explosión, que la explosión iba a ser generada por
por la gente del ranchito en España. Y los vidrios explotan en serio. Sí, se reventaron los vidrios, incluso hubo un macheo donde se ve a los actores principales, a los dos actores que están trabajando ahí. Hay una persona que creo que se está quejando también de una multa. Está este personaje que no les da mucha bolilla. Se hacía un corte, se ponían dos stand parecidos, explotaban los vidrios y ellos, digamos... O sea que hay un frame en el que se cambia uno por otro. Hay un frame en donde se cambia uno por otro. Están marcados y cambiaban el personaje. Okay. Y después la explosión, todo eso fue generado en postproducción. Sí. El auto que vuela y todo eso no hay nada de real. No hay nada real ahí. Después, bueno, está vamos avanzando, el que decías antes, el de Oscar Martínez y el... Sí. De este capítulo... Mi favorito. ¿Es tu preferido? A mí también me gusta, de los que me gustan. Aparte, con el chico Alan Dykes, el que me cae muy bien, el actor ese, y con Oscar, que es un genio. Sí. Y lo que me gustó mucho la luz de esta, y me hace acordar un poco a la película que vamos a hablar después, de La Cordillera. Tiene algo de thriller, de los tipos avanzan por el pasillo y la luz les cambia, hay muchas siluetas, tiene algo de thriller también, muchos planos simétricos, los tipos contra la ventana en silueta, no sé, hay como algo de suspenso que está muy interesado. Bueno, digamos, la película tiene como ese cortometraje, y una de las cosas que más me atraen es este drama familiar realmente que también es algo, digamos, ¿qué haces cuando te sucede cuando tu hijo de repente aparece en esta situación? Obviamente el camino que toma es el peor posible, pero... ¿Qué hubiera hecho uno en esa situación? Nada. Pero lo que más me atraía, digamos, y me sigue atrayendo, es cómo varía de este drama muy cargado, muy muy denso, digamos, a un humor, casi absurdo y cuando se da cuenta que lo está cagando con un humor negro, digamos, y los matices con los que trabaja Oscar Martínez en ese cortometraje me parecen geniales, brillantes. O sea, la transformación que sufre el personaje es y el momento en el que se da vuelta cuando dice listo, ahora si es así no le pago a nadie. No le pago a nadie. Genial. Es maravilloso, pero pero realmente no es arco, arbitrario, porque el arco, está marcado. Entonces, cuando sucede, realmente lo crees posible. Te pones en su lugar, estás todo el tiempo con el tipo. Sí, tiene razón, mirá todo lo que le vienen haciendo. Entonces, y esa transformación me parece muy lograda. Dramáticamente muy lograda, tanto del guión, de la performance de Oscar. ¿Y en cuanto a la luz, tenías una referencia particular para ese corto o venías como Mirá, ambos somos... tanto Damián como yo, bastante cinéfilos. Nos encanta el cine americano de los 70 y bueno, una referencia que teníamos obviamente era Gordon Willis. Hay algo del Padrino en esa oficina. En la oficina cerrada, el tipo se sienta, la luz de arriba. Muy, muy cálida, digamos, todas las paredes también eran así. Digamos, de alguna manera, si te digo así, alguna referencia tenía que ver un poco con eso, ¿viste? Con Gordon Willis. Gordon Willis de los 70, con Clutor, Y ayuda también el clima, ¿no? Es otoño, hay una cosa ahí medio ocre. Y ayuda mucho, la verdad que la locación era magnífica, o sea, fue como un gran hallazgo poder filmar en esa casa, no fue fácil. Sí. Es un decorado real, pero eso te ayuda justamente a lo que te decía antes, de esos cambios de luz, ¿no? Como estás limitado en dónde pones las luces, entonces aprovechás las siluetas, aprovechás las sombras. Pero también sentís, hay veces que sentís que cuando el espacio que está enfrente tuyo, ya está cargado de interés, digamos, hay cosas visuales que están contando la historia, claro. Que están contando mucho la historia. Trato de tampoco, cargarlo desde el punto de vista de la luz. Y de hecho, era bastante simple en algunos lugares, la luz había unos grandes ventanales y era la luz rebotada, muy suave. No había una gran carga desde el punto de vista de la luz propiamente dicho, pero el espacio ya
tenía una construcción que lo hacía, viste, narrativamente muy interesante para la película. La oficina, el garage, hay como algunas... y lo más interesante, por ahí lo más... a mí un plano que me encantó de este capítulo es cuando muestran al jardinero. Para mí, cuando el tipo está... y de repente encuentra la solución y es solamente un cambio de foco y todo. Uno se da cuenta que lo que se le ocurrió... Inmediatamente estamos en la reunión después. Y eso por ahí es lo que más me gusta de esta película cuando digo la puesta de cámara, es esa... Sí, lo que vos decías antes, esta eficiencia y eficacia al mismo tiempo. Eficacia, sí. Eficiencia porque son pocos recursos y eficacia porque es completamente efectivo. No recuerdo bien exactamente, pero ese fue un plano que surgió un tanto más espontáneamente. Eso fue uno de los ¿Lo vieron planos. ahí? Sí, pero en realidad lo vimos ahí y en realidad esa puerta no daba al jardín. Entonces lo filmamos a Oscar en esa puerta de vidrio y después filmamos a el jardinero en el jardín. Está puesto en postproducción. Sí. Ok. Sí. Bueno. Hicimos un engaño pichanga. Después, bueno, el último capítulo de la película es el del casamiento. Acá es como que cambia un poco todo en el sentido que ya no hay tanto dolly, esta precisión es menos marcada, hay más estética, incluso hay cámara en mano en un momento. Sí, creo que es hay el como único una segunda, que hay ese es el único episodio que tiene cámara en mano, pero en realidad hay todo el comienzo sí es un poquito más parecido, hay algunos planos hasta la vuelta de ella, digamos, cuando tienes la transformación a partir de ese momento y de la vuelta de ella, bueno, ahí sí jugamos un poquito más a hacerlo un poquito más caótico, más cámara en mano. Sí, al principio tenés una cámara en mano, pero es medio de camarógrafo socialero que o sea, cuando ellos entran saltando la fiesta con los amigos. Sí, pero es todo steady. Todo steady. Ok. Sí, okay. Y después steady. En cámara en mano cuando ella como acompañando su locura después de la terraza. La cámara en mano empieza a partir de que ella vuelve de su aventura en arriba. La terraza. No, ese episodio también no es mi preferido, pero hay mucha gente que le encanta. Ahí arriba en la terraza, ¿era terraza real o ese estudio? No, las lucecitas son de verdad. Todo. Sí, todo de verdad. Lo que hicimos en esa terraza... También los lentes son más largos, ahí como que la cámara se mueve menos, los lentes parecen... O por ahí es porque hay poca profundidad de campo en realidad. Sí, que hay poca profundidad. En ese momento usamos... usé unos Master Prime 1.3 justamente para traer un poco, porque creo que toda la película eran los Cooke S4 y para tener un poquito más de brillo en los fondos. No sabía el cambio de lente, pero se ve un poco, ¿no? Hay como una dureza en esa escena, hay algo que como que salta. Puede ser. No, y que marca lo que básicamente queríamos era tener un poco más de información en los fondos y sentir un poco más la presencia, digamos, de la ciudad detrás de ellos. Y lo que hice fue añadir en toda la terraza estas pequeñas luces. En el piso, en el borde de la terraza. En el borde de la terraza. Y después tenías luz que venía también lateral. Y después teníamos teníamos escondido algunos Kinoflow. No había nada muy muy grande y en un momento traté de usar unas bolas chinas para iluminarla a ella, pero había mucho viento, se movía mucho, hacía mucho ruido, tuvimos que cambiarlo. El gaffer de la película era Agustín Barrutia, ¿no? Barrutia, sí. Pero sí, era bastante simple, digamos. Sí, después tenés los relámpagos, que imagino que es como esa marca, pero eso está en postproducción, ¿no? O sea, ¿no? Ese relámpago fue casualidad. Mirá vos. Porque perdón, porque hay unos, no, cuando él la descubre, no, ese es de post. Sí. Ok, pero hubo unos de verdad. Hubo algunos de verdad en el fondo. Que anticiparon un poquitito. Sí. Ese fue postproducción. Que ese fue un plano bastante complejo y luchado. ¿Por qué? Porque ya se nos hizo de día. Y si vos ves el material original, ya estaba clareando. Estaba bastante claro el día. Había que terminarlo, había que filmarlo. Y dijimos, bueno, mirá,
filmémoslo y veamos qué pasa, y si hay que volver a filmar, se volverá a filmar. Y bueno, se trabajó mucho en postproducción, cambiaron los cielos, después yo lo trabajé después con por ahí muchísimas ese cielo máscaras. más claro les habrá servido en postproducción para el relámpago. Exactamente, por ahí lo usaron para eso, lo usaron para el relámpago. Son planos que tienen una enorme cantidad de máscaras para tratar de macharlo. Pero quedó bien. Laburo de postproducción, ¿estuviste presente en el color y eso? Sí, estuve muy presente. Fue largo, 2 o 3 semanas de color. Digamos, siempre trato de estar bastante presente en todo el proceso. Me gusta la pre y ir viendo... No, sí, pero ir viendo cómo se va desarrollando la película, el montaje. Así que, en este caso... ¿Te metés, elegís tomas, vas y decís, no, ¿te acordás? Digamos, hago sugerencias, sí, con respecto a cuál puede estar mejor para una cosa o la otra, pero digamos siempre tratando de hacer sugerencias que tengan que ver con la película. Con la película en su conjunto. La Cordillera. La Cordillera es una película que se estrenó en Cannes en 2017, me parece, creo que sí, de Santiago Mitre. También en 2.35, pero esta sí está filmada en anamórfico, creo con lentes Hawk, ¿no? Que deforman bastante en los bordes. Tenés como mucha... tiene mucha presencia acá también el decorado. Esto se filmó todo en un hotel real. Hay hay cosas de estudio. Sí, en realidad la construcción de la película es un rompecabezas bastante grande, porque se filmó en muchos lugares distintos que tenían que parecer el mismo lugar, ¿no? Básicamente la película sucede en un solo hotel, ámbito, en la cordillera, prácticamente toda la película. Pero ese hotel en la cordillera está construido en muchos espacios, en distintos lugares, en distintos hoteles y en estudio también, si no me equivoco. Todos los exteriores están filmados en Chile. Teníamos que filmar algo en Chile porque, si no me equivoco, debería volver a preguntarle a Santiago, pero si no me equivoco, la idea le surgió a partir de estar ahí en ese lugar y empezar a pensar la película desde ese lugar. Pero más por una cuestión de que lo había inspirado ese lugar. Sí, entonces... de que sentíamos que bueno, tenía un contexto, digamos, muy, muy, muy especial. Digamos, está en la punta de la montaña, en el medio de la cordillera de los Andes, y tiene como una fisonomía y una geografía, viste, muy impactante. Pero bueno, el hotel en sí, filmarlo todo ahí era muy complejo y realmente el hotel internamente es un hotel de turismo para esquiadores, no tiene ningún atractivo. Realmente no tiene ningún atractivo adentro. Internamente, pero sí desde afuera se veía, viste, como un espacio muy impactante. Sí. La manera de filmar de Santiago es completamente inversa, con respecto a lo que hablábamos antes, a la de Damián, por ahí. Me refiero más que nada a que en esta película hay mucho diálogo. Hay planos de estas reuniones con el presidente mexicano, con la periodista, y a veces es solamente un plano contra plano, se sostiene la escena porque las actuaciones son buenísimas y porque el guión está buenísimo, pero no hay ni siquiera, creo que en uno hay un cambio de eje como para mostrar que cuando Darín habla del diablo, pero no, hay muchas escenas que son como bastante fijas en cuanto a la cámara. Sí, no te creas que es un director que obviamente hace mucho hincapié en el diálogo y en el trabajo y en su trabajo con los actores, pero también es un director muy visual y que le da como mucha importancia a lo visual. Tiene muy claro lo que quiere visualmente, pero para él es menos artificioso que menos efectista. Menos efectista, o en ese punto es un poco más, un poquitito más contenido, pero sin embargo, viste, tratamos de buscar, viste, en esta película, que fue como, digamos, una búsqueda muy interesante que tiene que ver con
con los desencuadres, con la forma de que el plano también empiece a contar un poco la duda y sí, este estado de ánimo de Darín. Sí, no sé si es el estado de ánimo de él, pero sí, viste, la película plantea, viste, un misterio que no sé si se termina de resolver, claro, o de entender. Sí, es un personaje medio enigmático y por ahí eso... Ese enigma que plantea la película y ese misterio, digamos, también plantearlo desde la apuesta y desde los encuadres y desde la forma en la cual tratamos, por ejemplo, de narrar todos los episodios de hipnosis. Bueno, esa escena en particular justamente es un poco diferente al resto de la película, ¿no? Ya desde el montaje es como más compleja y fundido, sí. Y esa escena está a mí me encantó, que es y ahí sí se ve esta complejidad por ahí de la que hablas y este enrarecimiento y esta... Exacto, viste, la idea, viste, la película empieza casi como un thriller político, pero a medida que avanza, parte de la fascinación que uno tenía cuando ya desde el guión, ¿no? Cuando veía el guión, viste, empieza como un thriller político y de repente tiene como un trasfondo metafísico. Vaya paradoja, es por lo menos para mí se transforma en una película un tanto hipnótica y que tiene un trasfondo, digamos, que nunca llegás a comprenderlo quizás del todo, ¿no? El plano en el que mira el caballo, por ejemplo, cuando se despide de su jefe de gabinete, tiene algo de eso, ¿no? Y tiene esos juegos, digamos, entre realidad y ficción, digamos, que para mí la hacen... que es lo que más me apasiona o me gusta de la película. Y hablando de la escena de hipnosis, volviendo al tema, en esa escena decidí usar unos pequeños lentes. Empecé a buscar, viste, alternativas, viste, y compré unos lentes de la marca Lens Baby. Sí. Hay uno que se llama Twist 60 y después ahí están los Twist and Shift, digamos, para Sí, en realidad no son Twist and Shift, viste, tienen como deformidades en ciertas aberraciones en los costados, y hay otros que trabajan como los viejos lentes, como los Hawk, los Helios o los Petzval, que hacen como un círculo en el fuera de foco, hacen como una serie de cosas raras. No conseguía, viste... O sea, la idea es que el plano focal no esté siempre alineado, tienen como deformaciones. En realidad, digamos, el plano está alineado, pero deforma sobre los lentes. Los bordes. Hace como un estiramiento, hacen como unos efectos, juegos ópticos. Unos juegos ópticos bastante interesantes. Y lo que... decidimos cambiar un poco la manera de narrarlo y utilicé para eso una cámara, una Sony A7S, que era mía, a la cual le añadimos un recorder 4K, me acuerdo, y la pusimos adentro de un Mobi, y todas esas escenas, digamos... Tienen ese movimiento con el Mobi y la cámara con una textura diferente. Con una textura diferente, la luz cambia bastante, ¿no? Esa escena. En esa escena empezás como a iluminar más de contra, que después se mantiene, pero al principio está todo como más giorno y después ahí empieza como a... Sí, no sé si fue consciente. La idea era, viste, hacer unas escenas un poco más densas y oscuras y misteriosas. La entrada del médico en el garaje, la subida, todo. Eso sí. Esa fue como... Porque ya arranca como ahí, ¿no? Arranca bien como densa la escena desde que cae Alfredo Castro hasta la hipnosis. Exacto, sí, bueno, llega en ese momento, viste, la idea era darle una impronta de misterio a este personaje de Alfredo Castro, que a partir de ahí, digamos, se continúa el resto de la película. ¿No? Hay unos planos también muy interesantes, tenés planos aéreos, también como una hora mágica con el auto que avanza en esa ruta. ¿Eso lo filmaste vos? ¿Lo filmó una segunda unidad? El plano de la ruta justo estaba yo, fui a filmarlo, pero la segunda unidad... Y eso era desde arriba de una montaña, no era aéreo. Sí, estaba Agus Barrutia. Que era el gaffer del anterior. Que era el gaffer del anterior, que tuvo en la segunda unidad, que hizo bastante todas las tomas aéreas de dron, que cuando se ve el auto, hay unas tomas en las cuales se ve el auto serpenteando la ruta,
que dicho de paso, tampoco hay auto ahí, el auto es Está aplicado. puesto después. Pero después también Pensé que las luces eran aplicadas después, pero que el auto era de verdad. Pero no, el auto también, en algunos casos. Después hay algunos en los cuales sí está, creo, el auto, si no me equivoco, pero está aplicada la ciudad en el fondo, unas tomas con dron. Y después otro de los planos que son muy lindos que filmó él, son algunos de los planos de la comitiva llegando al hotel, cuando van subiendo la cordillera. Hay unos planos muy lindos que también filmó Agus. Y después en el resto de las escenas ¿filmaste a 2 cámaras en algunos momentos aprovechando que había una segunda unidad o no te gusta filmar a 2 cámaras? Mira, bueno, lo mismo, depende del director. Con Armando, por ejemplo, todo esto, con Armando Bobo filmamos todo a 2 cámaras. Claro, todo. Porque lo pide él también. Sí, porque es su manera, porque entonces uno, digamos, sabe que él necesita, digamos, de esos elementos de las 2 cámaras, prefiere tenerlos, se siente cómodo asegura, con necesita eso. tal plano. Entonces uno trabaja también, intenta trabajar en función de eso y la puesta de luz. Claro, pues incide sobre la luz, sobre todo. Sí, tiene que ver con cómo vas a poner las luces, dónde las vas a poner, si sabes que vas a usar 2 cámaras y que muchas veces quizás están apuntando una contra la otra. Bueno, tenés que ir pensándolo. Tanto Damián como Santiago son directores que prefieren usar una sola cámara, porque por lo menos en los claro. trabajos porque el encuadre se construye, digamos, de una manera mucho más precisa en ambos casos, así que depende. Es importante, claro. Depende de cada uno, no es ni mejor ni peor, digamos. La cumbre, esa luz circular que está en los presidentes, ¿esa la pediste vos? ¿Es en estudio o la...? Eso es un hotel en Buenos Aires. Sí, esa la pedí yo. La verdad que está muy interesante. Había, digamos, una mesa. La mesa estaba, digamos, estaba el diseño de la ¿sí? mesa estaba pensado, estaba construido. No estaba construido, perdón, estaba pensado todo. Y sí, yo pedí que... Es lo único que hay, ¿no? Básicamente. Sí, básicamente es eso. Y después, la verdad que el lugar donde filmamos que tenía un sistema de luces en el techo que era realmente muy bueno, a los cuales conectamos una consola de dimmer y podríamos tener cada una de las luces que estaban en el techo en dimmer, entonces podíamos controlar, básicamente todo estaba como bastante... con una mesa podías controlar todo. Como bastante bajo de luz, pero con esa mesa podía controlar si en algún fondo quería un poquito más de luz o menos de luz. O sea, tenías esa base para los personajes. La base de los personajes, originalmente como todo, ¿viste? Habíamos pensado en un diseño mucho más complejo, de luces de LED que también tenían, podía controlar y manejar y subir y bajar. Terminó siendo fabricada con tubos fluorescentes que el primer día no andaron. Y que también es una película que ya tiene un par de años por ahí hoy, porque la verdad que hay toda una revolución con los LED. Sí, en ese momento todavía es logarítmico. Digamos, era factible de hacer, pero bueno, era más costoso. Pero bueno, así que, digamos, en algunos casos decidí en muchos casos, para poder dar volumen en algunos planos cortos, lo que hacía era, digamos, pegarle gelatina CND o pedazos de cartulina negra o lo que sea, como para poder darle un poco más de volumen en los planos más cortos. Pero no apoyabas de lateral nunca, era siempre... Sí, algunas veces tenía algunos rellenos, algún rebote rellenando, pero sí, la mayoría provenía de ahí. Y también hablando de iluminación, el encuentro con el americano ahí en ese otro hotel... Sí. Medio que se ve todo, con Christian Slater, se ve todo la habitación, hay una ventana. Yo cuando me vi dije, ¿cómo está iluminando? Porque la ventana se ve, creo que se ve el fondo también, o se ve un poco, entonces dije, ¿dónde están poniendo las luces? Por lo menos en el plano en el que se ve la ventana. Sí, hay un plano en el cual él lo recibe, caminan y dan la vuelta a toda la mesa. Se ve todo, digamos. Y la luz no cambia mucho, ¿no? Sí, es que... no había, te digo que había una luz en la ventana afuera, escondidas, unos rebotes sobre la derecha que no se ven. Pues donde lo recibe había una claraboya donde sí pusimos algo de luz. Algo. Sí, había como una base, pero y después lo demás no.
Lo que hago muchas veces cuando tengo ese tipo de situaciones y que son bastante complejas, en los últimos años trabajo siempre con un control inalámbrico de diafragma, que es algo que utilizo muchísimo, sobre todo cuando tengo estas tomas tan complejas de Steadicam y ese tipo de planos secuencias. Y en vivo corregís el Y en vivo voy corrigiendo. Mirá vos. Corrigiendo un poco el diaph y cerrando, abriendo, dependiendo de... Con un monitorcito. Sí, con un buen monitor. Un buen monitor con un waveform. Un buen monitor lo voy manejando en vivo. Mirá vos. Y sí, bastante. Y para esos planos de Steadicam, bueno, hay varios de Steadicam. Hay uno muy interesante cuando la hija medio que se vuelve loca y se acerca a la cámara y también da la vuelta alrededor de los dos personajes. Sí, también. Imagino que ese tipo de planos es complejo a nivel de luz. Sí, sí, en ese plano también era complejo porque tampoco había mucho espacio para y el plano empezaba desde muy atrás, o sea que la veíamos a ella muy pequeña. Pero, así que había unas pequeñas luces escondidas en el techo. Cuando se termina el pasillo, ¿no? Hay como... Sí, y mucho de lo que te digo es ir cambiando el diafragma, jugando con el diafragma constantemente. Y en esta película, en toda la película tenés distancias focales más bien cortas, ¿no? También estás... Sí, tiene que ver un poco con los lentes, me parece, con los anamórficos. Sí, ya te igual... Generalmente, la verdad que trabajando con lentes anamórficos uso 3 lentes casi, te diría. El 35-40, el 50 y el 75. Rara vez uso más de un 75. Mirá, o sea, siempre estás bien abierto, digamos. O sea, sí, por ahí me gusta... ¿no usarías las mismas distancias, las distancias equivalentes por ahí en...? En realidad sí, utilizo también mucho el 20, el 25. Mirá. Rara vez uso un 50. Sí, en Relatos Salvajes es verdad que es también todo bastante abierto, ¿no? Sí, y ayuda también a estos movimientos de cámara, hace que todo sea más geométrico. Sí, digamos, la construcción del personaje con el espacio me parece que siempre trae problemas para iluminar, pero está bueno. Trae problemas para iluminar, pero me parece mucho más interesante, sobre todo cuando tenés un espacio que cuenta, que apoya, viste, la narración, que está contando. Es un personaje no veo más. por qué no intentar mostrarlo. Sí, bueno, en esta película la cordillera también es un personaje más, se ve mucho. Sí. Y es muy interesante. Bueno, hay varios planos, más allá de los que dijimos antes, aéreos y ellos, en los que se ve la montaña atrás. Estoy pensando en la silueta esa también de la tardecita con la cordillera atrás. Está como muy bien aprovechada para que sea un personaje, la película, integrarla como a los personajes. Sí, bueno, es que el entorno, viste, por otro lado tenía como una impronta, digamos, tan fuerte, digamos, que nos parecía que había que aprovecharlo. Pero bueno, lo que te decía antes, digamos, la construcción del espacio, y en eso muy interesante lo que hicieron los directores de arte, Sebastián Orgambide y Mika Saie, que tiene que ver con que este hotel es un Frankenstein un pastiche de 5 lugares distintos. El exterior es uno, el interior está construido en base a 2 o 3 hoteles más, y aparte hay toda la habitación. Cuando decís el interior, ¿son las habitaciones? No, los pasillos, las salas, la sala de reuniones, y después tenés la habitación principal del presidente. Eso fue hecho en estudio, eso fue construido en estudio, entonces era como difícil armarlo, un Frankenstein difícil, y que realmente funciona muy bien. Sí, uno no se da cuenta. No, funciona perfecto. Y aparte incluso, sí, tenés bastantes seguimientos y de repente estás en la habitación y no pasa nada. Sí. Una de las cosas más atractivas, digamos, por lo menos para mí de mi profesión, es esto, encontrarme con gente tan diversa, directores tan distintos, pero a los cuales admiro mucho, porque siento que cada uno tiene un talento especial o algo único, y nada, el poder, digamos, adaptarme o tratar de estar a servicio, incorporar, ¿no? Viste, mis ideas a las de ellos es como, para mí es súper interesante, digamos, y
con personas, viste, bastante disímiles en su forma y en sus necesidades creativas, como Armando, como Santi, como Damián. O sea que ese sería tu gran talento, sería eso, tratar de entenderlos. No sé si es mi gran talento o no, pero eso visto el resultado. Hablamos un poco antes, pero si tuvieras que darle un consejo a la gente, a los chicos que están arrancando, que quieren ser directores de fotografía, que están como en esa etapa, ¿cuál sería el mejor consejo que...? Es un poco lo que quizás lo hablamos un poco al principio, ¿no? Hay como un equilibrio y un balance para mí que es bastante importante, que es entre el hacer y el pensar, por decirlo de alguna manera. El estudiar y la practicidad. La sustancia, la teoría y la práctica, ¿no? Digamos, es un equilibrio que siento que hay que tener, que tiene que ver con ser curioso con respecto al mundo en general y no solo al cine en particular, y que creo que todo eso de alguna manera nutre lo que después vas a plasmar en imágenes. Entonces, obviamente cuando estás empezando lo que más querés hacer es aprender la técnica, y hacer, pero aprender la técnica, hay algo del aprendizaje de la técnica que no es tan complejo en un punto, pero esa técnica sin sustancia, sin... ¿Para qué lo estamos haciendo? No, es como un poco vacía. Entonces hay un equilibrio entre las dos, porque no te digo que solo sea, viste, una cuestión teórica, es una cuestión teórica práctica pero no olvidar de nutrir. Pero no olvidarte de nutrirse del mundo que está alrededor, ser curioso con respecto al mundo, observarlo, analizarlo, para después plasmarlo en imágenes. Bueno, vamos a terminar con el juego de Alfredo, que lo diseñó Alfredo Altamirano, el creador del podcast. Tiene un par y de lo hacemos siempre. complejas Ese juego. También se puede responder ninguno de los dos. Bueno, igual hay muchas de las que están acá ya las respondiste durante la entrevista, así que va a ser fácil. ¿HMI o tungsteno? Tungsteno. ¿Tungsteno o LED? LED. ¿LED o el sol? LED. Sorprendió. Creo que es el primero que dice LED. El sol en general gana, pero... Sí, el sol es más romántico, pero claro, el LED es más LED práctico. ayuda. Cuando el sol se te va, sube, baja, te vuelve loco. No, es verdad que sí, también... Bueno, estaba viendo... Hay una belleza, digamos... A ver el otro día los uno podría considerarlo, digamos, la belleza de la luz natural, que es casi irreproducible, ¿no? Sí. Pero por otro lado también es angustiante, porque se te escapa como... Ese segundo que viste, hay que filmar una escena entera. Como arena en la playa, ¿viste? Y es verdad que hoy en día los podés programar, podés hacer lo que quieras con los LED también. Y estamos empezando. Bueno, ¿cámara fija o en mano? Depende. Steady. No está. Tele o gran angular, bueno, ya lo dijiste. Gran angular, sí. ¿Óptica vieja o óptica nueva? Si tuviera que elegir, diría un poco más vieja, pero hay veces que no sé, es difícil. Esa es una elección que depende mucho del proyecto, digamos. Vengo de filmar una película con los Master Prime y quedé muy contento, y la anterior la hice con unos lentes más viejos y es muy difícil. Me parece que cada proyecto... Depende del proyecto. ¿Esférico o anamórfico? También. Es lo mismo. Depende del proyecto. Es muy difícil de Vale. elegir. ¿Fílmico o digital? Esta también está difícil. Es un poco... la verdad que es difícil. Hasta hace poco tiempo te hubiera dicho fílmico, y hoy ya siento que estamos en una etapa donde el digital está avanzando de una manera que se hace muy ameno trabajar con... Es como lo que decías antes de la luz, ¿no? Pero bueno, hay algo del romanticismo todavía del fílmico que cuando ves una película vieja que hiciste en fílmico, decís estaba bueno, mirá el grano, mirá cómo... Sí, pero ya no tanto. Pero ya cada vez un poquito menos, pero bueno, sí, todavía un poquitito más me gustaría, o por lo menos me gustaría despedirme del fílmico, claro. Viste, filmando una película. Y pensá que hay mucha gente que nunca filmó. Bueno, hace poco filmé con una foquista, la última película que hice, una foquista extraordinaria, buenísima. Y el chico que hacía el Steadicam, en un momento le dijo, mirá,
tengo ganas de llevarte a mi próxima película, pero es en 35. Y ella le dijo, no sé cómo se carga una película. No sé. Es una chica bastante joven, extraordinaria foquista, pero dijo, sinceramente no sé cómo cargarlo, viste, ya no quiero meterme en una película completa, viste, podría aprenderlo, pero me parece que es un oficio, viste, bastante más complejo, que hay que tener cierta... Es así. Sí, no estudiaron las mismas cosas que... Y te estoy hablando de una foquista extraordinaria. Cambió en muy poco tiempo. 1.3 o 5.6. 2.8. ¿Lente con filtro o sin filtro? Sí. ¿Muevo una cosita y estamos listos o necesito media hora? Muevo una cosita y estamos listos, pero demoro media hora. Este es buenísimo. Sin decírtelo, eso te lo digo a vos. Pero... Clarísimo. Es así. Nunca vas a decir. Siempre decís cosas, pero al final son media hora. Sí, no pedís 1 hora o 2 horas. En realidad hay que cambiar la pregunta y poner necesito 2 horas. ¿Una cámara o 2 cámaras? Depende. Te diría una cámara, es lo que es más cómodo, digamos, uno tiene mayor control. Pero bueno, 2 cámaras, la verdad que muchas veces es buenísimo, es maravilloso, ¿viste? Sirve muchísimo para ciertas escenas donde... Algún planito robado, sí, depende del estilo de la película. O también depende del estilo de película. Hay películas que se construyen, viste, en cada cuadro, digamos, de una manera muy precisa, y hay otras que se construyen a partir de la diversidad de imágenes, digamos, de tomas. Así que, o sea, cuando querés improvisar, por ahí conviene 2 cuando estás en la pureza del cuadro. Sí, pero no solo, viste, por un lado es cuando querés improvisar o cuando tenés una escena o un diálogo muy importante que necesitas capturarlo de la mejor manera posible, pero también hay películas que se construyen en base a esta diversidad de imágenes, de planos. ¿Nouvelle Vague francesa o Nuevo Hollywood? Nuevo Hollywood, ¿hablas del americano de los 70? Sí, un poco los dos. Me gustan los dos. Sí, los dos. ¿Color o blanco y negro? Color. ¿Raúl Coutard o Vilmos Zsigmond? Coutard. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Gordon Willis. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Muy bueno, un placer fue. Bueno. Muchas gracias. Estas fueron las palabras de Javier Juliá. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotolatino.com, y les invito a que dejen ahí sus comentarios o en su plataforma de podcast preferida. No olviden abonarse a Cinefoto Latino para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible. Este podcast es una producción independiente con apoyo de la AMC y la FELARF. La edición y mezcla fue realizada por un nuevo integrante en el equipo de Cinefoto Latino. Le damos la bienvenida a Roberto Chávez. La página web y el material visual fue hecho por Milton Barrera. Muchas gracias, Milton. Y Kenia Carrión se encargó del guión de la intro y el final. La música es una obra de My Single List y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud, y de la cual dejaremos un link también en nuestra página web. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos al siguiente episodio.